Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Retomamos los temas que están relacionados con los problemas sociales de México y en esta ocasión vamos a retomar aquellos que se dan en el ámbito desde una perspectiva social y cultural. Son tres temas los que vamos a estar explicando. Uno van a ser los derechos de tercera generación, otro va a ser sobre las redes sociales, vamos a dar una explicación sobre el concepto sociológico y antropológico de red social y después vamos a tratar de explicar pues cómo se relaciona ahora con las nuevas redes, en este caso digitales. Y por último vamos a estar platicando sobre los problemas que tienen que ver con el género y la sexualidad, ¿no? La diversidad sexual o de género. Bien, en este video vamos a explicar lo que son los temas relacionados a los derechos de tercera generación. Vamos a definir en primer momento qué son los derechos humanos, cuáles son sus características. También vamos a platicar de las tres generaciones de derechos humanos y vamos a finalizar con a dar una breve panorama de los derechos humanos de tercera generación o de solidaridad. Y hasta ahí estaríamos terminando la exposición en este video. Bien, ¿qué son los derechos humanos? Recuerda que después de los grandes conflictos que se dieron a la primera mitad del siglo XX, las guerras mundiales, también todas estas transformaciones políticas que se dieron en la Revolución Francesa, donde se adquirieron pues el ideal de la libertad, la igualdad y la fraternidad, se adquirieron pues o se empezó a percibir ya la figura del ciudadano. Bueno, ya en un documento oficial, en una carta oficial emitida por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, se da una definición y se dan 30 artículos de los derechos humanos. Pero ¿qué son los derechos humanos? Sabemos que de alguna manera hay todo un listado de los cuales nosotros tendríamos que tener presente para poder saber y exigir muchas de del bienestar o del beneficio en el cual se puede gozar en una sociedad democrática. Los derechos humanos son todos aquellos inherentes a las personas por el simple hecho de ser humanos. No importa tu condición de género, de sexualidad, edad, origen étnico, religión, lengua, ideas políticas, entre otras. Todos tenemos esas garantías de que se nos protejan todos esos prerrogativas que debe de tener cualquier persona para poder desarrollar un plan de vida, ¿no? Que tú puedas desarrollar tu plan de vida sin ningún problema. Eh, Hay tres características de los derechos humanos. La primera sería que hay una característica que se llama universalidad. Esta hace referencia a que todos los humanos, todas las personas tenemos derechos, todos los derechos para todas las personas. Una segunda característica sería que son interdependientes e indivisibles. Esto quiere decir que todos los derechos valen lo mismo, tienen el mismo valor y que no se pueden pensar unos si antes no se lograron otros. Un ejemplo sería, no puedes estar pensando en el derecho al trabajo o a la educación si antes no está garantizada el derecho a la libertad. O otro ejemplo sería, no puedes estar pensando en el derecho a formar una familia o al derecho al matrimonio si antes no tienes asegurada pues en sí la vida. Y una tercera característica de los derechos humanos sería que son progresivos, es decir, todo el tiempo tratan de seguir evolucionando para mejorar las condiciones de vida de los seres humanos y lógicamente que ellos puedan crear un plan de vida. Bien, se han desarrollado tres generaciones de derechos humanos. Algunos teóricos, algunos pensadores sobre los derechos humanos hablan de 5 o de 4 generaciones, pero oficialmente estamos platicando de 3 generaciones. Vamos a dar un recuento muy rápido a qué hacen referencia cada una de ellas. Bien, la primera generación de derechos humanos son aquellos que se lograron a partir del siglo XVIII y XIX. Son aquellos derechos que están relacionados son derechos civiles y políticos, donde está relacionado el valor de la libertad. Se consiguieron algunos
prerrogativas como el derecho a la vida, el derecho, si lo vemos desde una perspectiva política, el derecho al sufragio, al voto, al participar pues en la vida política de un país. Los derechos de segunda generación son aquellos que ya van relacionados más con pues el tener una vida digna, son los derechos económicos, sociales y culturales, el valor con el cual está relacionado este derecho, que son a partir del siglo XIX y siglo XX, es el derecho a la igualdad, donde se piensa en que los seres humanos se pueda tener una vida digna por acceder a la educación, acceder a la salud, en que haya pues de alguna forma igualdad entre igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Esos serían algunos ejemplos de derechos de segunda generación. Y los derechos de tercera generación, estos hacen referencia a los derechos de solidaridad, de los derechos de los pueblos, de justicia, o los derechos de la paz, los derechos de fraternidad. Son estos que se han pensado a partir de al 3/4 del siglo XX, hablo de la década de los 70 y también ahora son los que se trabajan en el siglo XXI, y que también están relacionados a que pues los seres humanos podamos disfrutar de un ambiente pues no contaminado, un ambiente limpio, donde se tenga que tener mucho más cuidado pues con todos los avances de la ingeniería genética y todo esto que tiene con la manipulación pues de los genes para poder crear de alguna manera vida, ¿no? Y también temas relacionados con las perspectivas bioéticas, como sería el caso de la eutanasia, el aborto, el alquiler de los úteros, de los vientres. Bueno, con todo eso está relacionado, ¿no? Los derechos de tercera generación y sobre todo con la cooperación entre todos los países. Bien, para hacer un poquito más énfasis en estos derechos de tercera generación, cosas de las cuales se están buscando pues serían las siguientes. Como ejemplos de derechos de tercera generación, aparte de los que ya he venido mencionando, es que se busca la autodeterminación. Es decir, que cada país pueda tener su propio gobierno y que no llegue un gobierno extranjero a dictar las leyes o el cómo se tiene que desarrollar la convivencia en ese país local. Bien, otro ejemplo de los derechos de tercera generación es la independencia económica y política. Otro ejemplo sería lógicamente el derecho a la paz, también el derecho bueno, lo vuelvo a repetir, a que se pueda disfrutar de un ambiente limpio, el derecho al que se pueda estar solucionando pues todos aquellos problemas que tienen que ver con la población, con la alimentación, con la educación, con la cultura, también los derechos que tienen que ver con el uso de los avances en la ciencia y la tecnología, y pues también se busca de alguna forma que pueda existir mucha mayor justicia social, es decir, las mismas oportunidades para todos, que empiecen a disminuir esas brechas de desigualdad que existen en el mundo. También como ejemplo es que se pueda cooperar de manera internacional entre los países, eso ya lo estaba comentando, y la coexistencia pacífica entre las naciones. Es importante resaltar que cuando se habla de derechos humanos de tercera generación, estos son aquellos que se han exigido a través del colectivo, ¿no? De los colectivos o grupos minoritarios. Podemos estar hablando de la comunidad LGBT o grupos minoritarios o colectivos como son las personas de la tercera edad, o incluso podemos estar hablando de las mismas mujeres o también de los migrantes, ¿no? Aquellos que podríamos verlos o considerarlos como grupos vulnerables. ¿Cuál es la clave aquí para poder entender la idea de los derechos de tercera generación, también conocidos como los derechos colectivos de solidaridad o de los pueblos? Es tener presente la idea o el concepto de paz. ¿Y qué podemos entender como la idea de paz o concepto de paz? Pues se puede ver desde dos perspectivas. El concepto de paz desde una perspectiva negativa, y esta hace referencia a que la paz es la ausencia de violencia, y desde una perspectiva positiva, la paz quiere decir es que se pueda lograr mucho mayor equilibrio, mucha mayor armonía, estabilidad entre los pueblos, que se puedan lograr acuerdos, que se puedan respetar los derechos humanos, en lograr firmas
tratados y acuerdos, como venía comentando, entre las naciones, y por supuesto, sobre todo, lo que se busca es que se pueda respetar, vuelvo a repetir, los derechos humanos, ¿no? Dentro de los derechos humanos, los 30 artículos de los que tú ya sabes, pues tenemos que rescatar, pues, desde el derecho a una nacionalidad, el derecho a la vida, todos nacemos libres e iguales, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a un juicio justo. Bueno, son derechos que tenemos que estar pensando, y en estos de tercera generación ya hicimos énfasis en algunos que se tienen que estar reconsiderando. Y por último, para que nosotros podamos llegar a una a, a que se puedan consumar derechos o que se puedan lograr los derechos de tercera generación, pues lógicamente tenemos que también estar pensando en la idea o en el concepto de cultura de paz. Y la cultura de paz hace referencia a poder incorporar en la sociedad y en sus individuos pues toda una nueva serie de valores, tradiciones, costumbres que respeten la vida, que respeten el medio ambiente, que promulguen y se respeten los derechos humanos, que exista las mismas oportunidades tanto para hombres y mujeres, entre otros aspectos. Y sobre todo repensar de qué manera una escuela que educa para la paz, en qué tendría que estar interviniendo. Y esto es prácticamente en que muchas de nuestras escuelas desde las aulas fomenten pues lógicamente la tolerancia entre unos y otros, se desarrolle lo que es la inteligencia emocional, o también que se lleve a cabo pues la idea de que se desaprenda pues la guerra, ¿no? Bien, como dato o como último punto es que se invite a las nuevas generaciones con esta nueva idea de la cultura de paz, que se trate de solucionar pues los conflictos a través de la mejor herramienta que tenemos los seres humanos, que es el diálogo, el lenguaje, ¿no? Un diálogo con el que nosotros podamos solucionar de manera pacífica y que podamos coexistir de manera pacífica entre unos y otros. Bueno, eso sería el tema de manera muy breve sobre los derechos humanos y sobre todo los derechos de tercera generación. No olviden hacer sus comentarios aquí bueno, en el Facebook, para que pueda considerar sus participaciones. Que tengas buen día y nos vemos hasta la próxima.